Buenas noches, ¿qué tal, estudiantes de Anatomía 1? Espero pues estén bien, estén preparándose. Estas semanas pues son de evaluaciones, son de exámenes, de parciales, y lastimosamente pues es cuando más se satura uno cuando es estudiante, se satura de muchas responsabilidades, y los docentes pues fácilmente solo programamos y aventamos las actividades, y a veces no se toma en cuenta, ¿verdad?, la opinión del estudiante, o por lo menos que nos digan cómo están, ¿verdad?, con sus actividades, porque no solo es el hecho de programar exámenes y ahí vean cómo salen, no, ¿verdad? La idea de todo esto pues es, sí, hay que evaluarlo, pero también hay que dar las condiciones pues para que las evaluaciones reflejen el trabajo que se ha hecho pues durante el periodo que corresponde para esto, pues digamos el segundo ciclo, el segundo cómputo, perdón. Entonces, en base a eso, pues es que el estudiante pues termina exhausto, termina hasta confundido por tantas evaluaciones que se acumulan, pero es parte del mismo desorden de uno como docente, y parte también de la dejadez y el desánimo a veces del estudiante por prepararse antes. O sea, tenemos culpa ambos, ¿verdad? Sí, yo pues para poder vislumbrando esto, porque no es primera vez, casi siempre pasaba lo mismo, yo he dejado mis actividades al final, ya pues según yo son las últimas, o sea, no tienen más evaluaciones ustedes, según mi percepción. Estamos teniendo dificultades con la fecha del primer examen de macro, el primer teórico, que es macro, porque pues cuando yo las programé, la verdad no me fijé que era un 10 de mayo, que era mayo 10, o sea, me fijé que era un mes nada más, pero no me fijé qué mes era, ¿verdad? Entonces es asueto, es un asueto obligatorio, no como el de mañana, hoy es viernes, no el de mañana, primero de ¿cómo se llama? Primero de mayo, ¿verdad?, el día del trabajo, ¿verdad? No, por eso es que optamos por trabajarlo, pues, por avanzar, porque si no nos atrasamos. Entonces, vamos a ver de qué manera o se adelanta el examen o se atrasa. No sería muy buena opción. Se atrasa es como pasarlo para un martes, para un miércoles. No es muy buena opción porque le va a restar tiempo al de micro. Y yo no quiero que vaya a pasar eso, pues, ¿verdad? Entonces, vamos a ver de qué manera se puede hacer tal vez el sábado. El sábado, ¿qué sería? Sábado 15. No, permítanme, no. Sábado 8 estaríamos haciendo el parcial de macro. Sábado 8. Y estoy pues a la espera de la resolución de si lo hacemos presencial. Hoy estuvimos hablando así, un poco platicado, como decimos, de una forma informal, con el coordinador, con el doctor Reyes, sí, Reyes creo que es, y le manifestaba pues cuál era mi plan, y están de acuerdo, ¿verdad? Por ejemplo, poder contar con hacerlo en el hall, posiblemente, donde hicieron el práctico, hacer 2 grupos, la mitad primero, el grupo A primero, el grupo B después, ¿verdad? Por mí pues no hay problema, 2 horas para el examen, 100 preguntas, ya me autorizaron que sean 100 preguntas, y ¿cómo se llama? Y bueno, hacerlo ya de forma presencial. Todavía no tengo una resolución, casi que ni lo hubiera dicho mejor, porque después voy a quedar de pajeros y me dicen que no. Pero sí hay disposición para comenzar las cosas presenciales. Las clases pues definitivamente van a quedar de esta manera, porque no se tienen las condiciones para poder cubrir el espacio-tiempo con los estudiantes. Ustedes son casi 100, habría que hacer 4 grupos de 25,
La universidad no tiene el dinero para estarnos pagando a los docentes el emitir, o sea, el impartir 4 veces la misma clase. Primero, pues sería tedioso para el docente. Segundo, sería desventaja para el último grupo que la reciba, porque ya va a estar aburrido el médico. Y el tercero, pues la verdad es que ya la información va a ir de menor calidad. No es lo mismo cuando lo da primero uno, que ya la da una segunda vez, una tercera vez, una cuarta vez. No. Es muy pesado. Entonces nos vamos a quedar siempre con esto, con la forma asincrónica. Pero sí les adelanto que en el próximo cómputo las clases van a ser completamente dadas por ustedes. Las clases que van a ser evaluadas van a ser dadas por los estudiantes. Ahora vamos a medir qué tanta es la capacidad de un estudiante de transmitir información y qué tanta es la capacidad y responsabilidad de los estudiantes que encienden su computadora, ponen su audio, apagan su cámara, y si realmente detrás de esa cámara está tomando notas o está pendiente de lo que su compañero está exponiendo. Cualquiera puede decir, pero ¿nos va a quedar el video? No va a quedar video de testigo. La única oportunidad va a ser la clase impartida por sus compañeros y no hay nada más. Así va a ser. Así es que, pero lo estoy evaluando. Eso no está escrito en piedra todavía. Estoy viendo la manera de que eso me salga bien. O sea, a mí me gusta que las cosas salgan bien. Así es que, pero sí les aviso que por ahí vamos. Bueno, vamos a desarrollar la clase, como ustedes ven ahí, anatomía de la pared torácica. Y disculpen por el despelote que hice con la clase de anatomía del cuello. Esa clase la terminé de grabar una madrugada prácticamente, y cuando la cerré, o digamos cuando la subí a YouTube, solo le puse cuello, no, le puse columna vertebral, no sé qué le puse, o tórax, no, tórax creo que le puse, no, columna vertebral le había puesto en YouTube. Cuando hoy en la mañana, antes de irme a mi trabajo, las compartí en la plataforma y les puse tórax, y la clase era cuello. O sea que un solo despelote, pero ya lo resolví, ya está arreglado. Una representante me hizo el comentario de que si iba a compartir las diapositivas de columna vertebral. Sí, ya están compartidas ahí en la plataforma. Ay, disculpen, se me fue la onda. Y pues así estamos ahorita. Y vamos a ver, como les decía, anatomía de la pared torácica. La pared torácica, bueno, vamos a ver pared torácica, no tórax, porque hablar de tórax en el pensum, los temas, ¿verdad? En el programa, a mí me viene como tórax, pero realmente no vamos a hablar del tórax. Vamos a hablar de uno de sus componentes, que es la pared torácica. O sea, ¿quién conforma este muro de contención? ¿Quién conforma esa protección que tienen las estructuras intratorácicas? De eso vamos a hablar. De los huesos, de los músculos intercostales, de las vértebras, de las costillas, de la irrigación, de la inervación y del drenaje. De eso vamos a hablar en este momento. En anatomía 2 sí ya vamos a ver la clase de tórax como tal, y ahí sí vamos a ver de nuevo lo que hemos estado hablando, pero vamos a ver los órganos internos, sistema respiratorio y sistema ¿cómo se llama? Sistema respiratorio, sistema circulatorio y parte del sistema digestivo por el paso del esófago. Entonces, pero en esta clase no vamos a tocar esos temas. O sea, las vísceras no las vamos a tocar. Solo vamos a tocar la pared. Vértebras, costillas, ¿qué más? Esternón, músculos. De eso vamos a hablar nada más. De los músculos de respiración, cómo funcionan. Eso sí vamos a hablar. Así que pues, comencemos. Permítanme, quiero ver si estoy bien. Aquí estamos. Vamos a ver. Siempre tendrás malos ratos, pero ellos despertarán lo bueno que siempre has tenido en ti sin darse cuenta. Esto de tener malos ratos, malos tiempos, ¿verdad? Esto es muy frecuente. Y en la vida del estudiante es casi a diario.
sentirse derrotado, sentirse en un mal momento, sentirse agobiado, sentirse estresado. Jóvenes, acostúmbrense a esas sensaciones, acostúmbrense a esa, como les pudiera decir, acostúmbrense a esos sentimientos o a esas situaciones de vida en las cuales pues uno se siente pues hasta solo, sí, hasta solo, porque nadie entiende lo que exige esta carrera, nadie entiende lo que conlleva esta carrera, nadie comprende el compromiso que ustedes han hecho para poder seguir en esta carrera. Yo he oído comentarios de algunos de ustedes de que si dejo materia me sacan. Pues que algunos están a la fuerza, otros pues están estudiando y no quieren sus padres que sigan estudiando, otros tienen beca, otros van como dicen, coyol quebrado, coyol comido, no saben cómo van, pero van pagando las colegiaturas y les va llevando Judas. O sea, hay un montón de situaciones y eso es solo la parte de económico y lo que conlleva la parte académica. Es otro problema. Hace poco alguien me decía, no, si yo voy en todas las materias, voy bien, qué bueno, menos en la suya. Pues le digo, qué fregado. Pero yo no soy el que pongo las cosas difíciles, yo las pongo de aquí, de las clases. Hay ustedes que no me leen bien. No. Lo que sí les quiero decir es eso, esas situaciones de vida, váyanse acostumbrando a que así va a ser. Váyanse acostumbrando a que siempre van a estar estresados. Y en la manera que ustedes aprendan a lidiar con el estrés, en esa manera, en esa situación, ¿verdad? En ese orden que ustedes tengan, van a poder salir adelante. Y no les va a afectar su psiquis, su mente, porque ese es otro gran problema de esta carrera. Puede llegar a afectar nuestra mente. Cuando decimos afectar nuestra mente, no es que se van a hacer locos, no. Pero recurrimos a vicios, recurrimos a situaciones no sanas para nuestra vida y podemos sacrificar mucho por esta carrera. Entonces no es la intención de meterles miedo, no. Muchos de ustedes tienen familiares que son médicos. Vean su vida, vean cómo la viven, vean cómo lidian con el estrés, vean cómo fácilmente se ven agobiados, estresados, y a la vuelta de la esquina tienen una sonrisa y tienen un consejo y tienen una amabilidad por alguien. Porque han aprendido a vivir con esta situación, con este estilo de vida que es la de ser médico. No se acostumbra a las 2, 3 de la mañana. Yo hace poco hablaba con alguien y le decía, yo a las 3 de la mañana siempre estoy pendiente, porque es la hora de casi siempre me llaman. Ni modo. Entonces a esa hora lo llaman, llega un paciente y aquí lo ver, pues ni modo, ¿qué vamos a hacer? Es parte del show. Así es que, pero todo eso, no terminaba el tema, no terminaba el pensamiento, todo eso saca lo mejor de nosotros. Y eso es lo gracioso de esto, que la exigencia que tiene la carrera es la que va a hacer que salga lo mejor de cada uno de nosotros, y no necesariamente en lo académico, también en lo humano, también en lo personal, también en la amistad, en la hermandad, en un montón de cosas donde uno pues puede hacer un bien por una persona y no necesariamente esperando un bien económico. Aprender a vivir, encontrarle el chiste a esto, es la gracia de ser médico. Ser médico empurrado, ser médico encachimbado, ser médico enojado, eso no cuesta. Eso es lo más fácil que se puede hacer. Vayan evaluando a sus médicos. Los médicos que son los más turbios, los médicos que son los que no platican, los médicos que no colaboran, los médicos que les dicen lean, los médicos que les dicen no sé, los que son cerrados, esos no saben nada. Así de sencillo. Es el que no sabe nada. Hay que ser humano, hay que ser gente con gente. Y con los estudiantes hay que ser todavía más gente, porque ustedes son los futuros colegas, y la vida, el destino,
nos ha permitido a los que somos docentes guiar a una generación. A mí me está tocando ahorita con ustedes guiar esta generación con la primera materia difícil y básica para toda la carrera. El trabajo que yo haga se va a ver reflejado en el rendimiento de ustedes y en la desempeño como médicos a futuro. Cualquiera puede decir, ¿con anatomía qué? Ahí se van a dar cuenta. Ahí se van a dar cuenta. Y así con todas las materias. Hasta filosofía. Yo sé que a algunos no les gusta filosofía. Pero hasta filosofía les va a servir. Así es que no se aflijan. Pongan, decía un docente de nosotros, pongan care vivo. Así. Pongan care vivo y créansela. Porque en el camino se van a hacer vivos. Bueno, démosle. Entonces, permítanme, quiero quitar esto. No sé cómo voy a hacer. Aquí está. Pero me tengo que quitar yo porque estoy ahí y aquí. Hoy sí. Pared torácica. Cuando hablamos pues de la pared torácica, nos referimos a ella como parte del tórax, como uno de los componentes del tórax. Por eso decir tórax y pared torácica no es lo mismo. Por eso quiero que quede de ahorita ya algo claro en ese sentido. Cuando me refiero a pared torácica, me refiero a la estructura que hace la bóveda o que hace la caja que contiene a los órganos respiratorios, cardiovasculares y algunos digestivos. A eso es a lo que le llamamos pared torácica, a lo que conforma ese cajón, ese ¿qué podemos decir? Ese tubo. Veamos entonces características de la pared torácica. Nos habla, aquí hablando del tórax, el tórax pues es la parte del cuerpo situada entre el cuello y el abdomen. La cavidad torácica y su pared tienen forma de cono truncado. Un cono truncado quiere decir que es un cono, imagínense el cono donde nos servimos a agua en los oasis, ¿verdad? Es un cono, entonces le quitan la punta y eso así, esa forma tiene el tórax, la cavidad torácica. Tienen forma de cono truncado, es más estrecho superiormente con la circunferencia aumentando inferiormente, o sea que el tórax va, como dice, un cono. La base es más ancha que la punta, nada más que no tiene punta porque está truncado. Su máximo tamaño en la unión con la parte abdominal del tronco, o sea, esa es la parte más ancha del tórax, ¿verdad? De la cavidad torácica. La abertura superior y la abertura inferior, la superior pues es más pequeña que la abertura inferior. Aprovecho para decir que esto no se dice abertura, sino que se dice opérculo. Esos son los nombres, ese es el nombre propio de la abertura superior e inferior del tórax, el opérculo torácico superior y el opérculo torácico inferior. En sí, la pared torácica es una estructura músculo-esquelética. Tiene flexibilidad. La constituyen principalmente, la constituyen las vértebras y las costillas, el esternón y algunos músculos, los músculos que de forma segmentaria o digamos en capa se ordenan en la, ¿cómo se dice? Se ordenan al interior, no, se ordenan entre las estructuras musculares, entre las estructuras esqueléticas. Toda la cavidad torácica pues está rodeada por la pared del tórax y el diafragma por abajo. Entonces, eso viene a ser el sello, digamos, de la cavidad torácica. De la cavidad torácica en sí es que no vamos a hablar. Vamos a hablar de la pared torácica, o lo que rodea a la cavidad torácica. Y por ende, pues también vamos a tener que incluir aquí al diafragma porque es el sello inferior de la cavidad torácica. Sigamos. Esto es la cavidad torácica. Lo que está adentro es la cavidad torácica. Nosotros vamos a hablar
de las estructuras que están circundando encima y entre estos huesos, que son las costillas, el esternón y por ende las vértebras dorsales. Todo lo que está entre estas cosas, eso es la pared torácica. Lo que ya está adentro, esos son los órganos torácicos, y a ese sitio se le llama cavidad torácica. Veamos. Permítanme. En esta imagen sí podemos comprender un poco lo que nos dice de cono truncado. Esta, que es la base, que viene a ser el opérculo torácico inferior. Aquí dice abertura torácica inferior, así dice en la diapositiva, las letritas que están ahí abajo. Pero realmente se oye más plantoso opérculo torácico superior. Entonces, y este es el opérculo torácico superior y este es el inferior. La base del tórax es la más ancha en comparación al vértice. Y ahí pues tiene la forma, como dice, de cono truncado. Entonces, vemos como la pared, aquí de la pared torácica solo podemos ver el esternón y las costillas. Le faltan los músculos, por supuesto. Vean los músculos intercostales, externo, medio e interno. ¿Cómo se llama? Los vasos sanguíneos, que se llaman vasos sanguíneos intercostales, que también van en medio. Y bueno, eso, vemos el diafragma así como parte, ¿verdad? Y alcanzamos a ver algunas estructuras. Algo que vamos a ver ya en anatomía 2 más que todo. Vamos a hablar del mediastino. Porque estas son, la cavidad torácica se divide en dos cavidades. Digamos que en tres. Dos cavidades pleurales y una cavidad llamada mediastino. El mediastino es el que engloba está conforme, no, mejor dicho, el mediastino es un espacio que es ocupado por el corazón, los grandes vasos, el timo, y bueno, y vamos a ver más allá, la bifurcación de la aorta, el callado de la aorta, la bifurcación de la tráquea, eso se ve, eso está contenido en el mediastino. Y en las cavidades pleurales que están a los lados, pues tenemos los pulmones con sus respectivos pedículos, que es la entrada con sus respectivos ilios, que es la entrada del pedículo. El pedículo es donde va la arteria pulmonar, la vena pulmonar y el bronquio principal. Pero eso es de anatomía 2. Sigamos. La cavidad torácica pues, está subdividida. Ay Dios, imagínense, voy adelante. Es lo que les acabo de decir. Está subdividida en dos compartimentos principales, ¿verdad? Una cavidad pleural derecha y otra izquierda, y el mediastino. El mediastino es un tabique grueso y flexible de partes blandas, orientado en sentido longitudinal en posición medio sagital, o sea, está en medio prácticamente, entre los pulmones. Contiene el corazón, el esófago, la tráquea, los nervios y los grandes vasos sistémicos. Las cavidades pleurales están completamente separadas entre sí por el mediastino, o sea que las cavidades pleurales no tienen comunicación entre ellas gracias a que está el mediastino en la parte media. Y se pueden prolongar por encima del nivel de la primera costilla, o sea, los pulmones, o sea, la cavidad pulmonar puede sobrepasar aún el nivel de la primera costilla, o sea, estar un poquito fuera de la cavidad torácica. El vértice de cada pulmón se extiende de hecho hasta la raíz del cuello. El vértice de cada pulmón es la punta superior del pulmón y esa puede llegar hasta la base del cuello. Por eso les ponía ya cómo es que se conoce, dónde está ubicada la base del cuello. Los vértices del pulmón pueden llegar a sobrepasar el nivel de la primera costilla. Ojo con eso. Sigamos. Este es un corte transversal y aquí pues estamos viendo que esta es la parte posterior, esta es la parte anterior. Aquí tenemos el esternón, aquí tenemos una costilla, una vértebra. Vea, en este caso, si quiero ver, pues no nos simula si hay alguna costilla ahí, vea, pero lógicamente esto que va aquí tendría que ser la costilla. Vamos a ver si dice músculo. Sí, si estamos hablando de que hay músculo intercostal, esto es una costilla.
Esto amarillito es una costilla. Y ahí están los músculos revistiendo. Esto es la pared torácica. Todo esto es la pared torácica. Esto ya no. Esta es la cavidad torácica. Y la cavidad torácica, como decía en la diapositiva anterior, está constituida por dos cavidades pleurales, donde están los pulmones, derecho e izquierdo, y en medio una zona que recibe el nombre de mediastino, que es un tabique y que es una estructura que contiene órganos principales de nuestro organismo o órganos vitales para la subsistencia, ¿verdad? Entonces aquí vemos los músculos intercostal interno, el músculo intercostal íntimo, interno y externo. En algunas literaturas va a salir como externo, medio e interno. Así puede salir. Hay otra que dice mayor, menor y no me acuerdo qué otro dice, pero no me gusta más esta. Sigamos. ¿Cuáles son las funciones del tórax? 1. Respiración, lógico. 2. Protección de órganos vitales. Y 3. La conducción. Respiración. Pues ya sabemos que la respiración es una de las funciones más importantes del tórax. Este no solo contiene los pulmones, sino que también proporciona la maquinaria necesaria. Es decir, que el tórax no solamente tiene una función de contener órganos, sino que le colabora a otros para que hagan sus funciones. En este caso, le va a colaborar a los pulmones en su función de respirar. El diafragma, la pared torácica y las costillas para es de la maquinaria necesaria para una movilización efectiva de aire hacia adentro y fuera de los pulmones. Los pulmones por sí solos no pueden meter el oxígeno. O sí, digamos, vean, lo que logra, ¿cómo se dice esto? Sin gastar energía, lo que se logra de forma pasiva, el aire que logra entrar por las narinas y se calienta en la fosa nasales, ese aire se calienta porque así como viene de fuera no puede entrar a nuestro organismo, nos dañaría. Para eso sirven los cornetes nasales superiores, inferiores y medios. También sirve la mucosa respiratoria que se encuentra en esa zona, y también nos sirve el mismo moco que se produce, porque el aire cuando entra, o sea, cuando es inspirado, entra con todo, entra con las partículas y cosas contaminantes que puede llevar. El moco se encarga de atraparlo y de eliminarlo. La mucosa respiratoria, junto con los cornetes, se encargan de calentar el aire para poderlo poner a disponibilidad para que pueda llegar al pulmón, pues, al pulmón del paciente y que no lo vaya a dañar. Cuando habla de que proporciona la maquinaria necesaria, es porque intervienen diferentes estructuras que le ayudan a los pulmones, o sea, con su movimiento, con su acción, le permiten a los pulmones introducir oxígeno, mayores cantidades de oxígeno rápidamente, y a la vez expulsar también la mayor cantidad de oxígeno de forma rápida. Estos son los movimientos propios que la pared torácica realiza. El esternón se desplaza hacia adelante en la inspiración, o sea, cuando metemos aire, ¿verdad? Cuando metemos oxígeno de forma forzada hacia los pulmones, a eso le llamamos inspiración, por la elevación de las costillas, ¿verdad? Entonces vemos que este se hace hacia adelante y las costillas se elevan. La otra es la elevación de la parte lateral de las costillas con la inspiración. Es lo que dice representado en verde. O sea, esta elevación o movimiento hacia arriba en la inspiración. Y el diafragma desciende para aumentar la capacidad torácica en la inspiración. O sea, él desciende y mete más oxígeno a los pulmones. Y esos son estos movimientos que vemos que tiene la pared torácica. Tiene el movimiento superior y anterior del esternón, ¿verdad? Que lo hace hacia adelante y por ende las costillas se elevan. Es el movimiento parecido al de la manivela o al de la bomba de agua. Es el movimiento de la manivela. Luego el otro, que es la elevación lateral del cuerpo de las costillas, este que estábamos viendo acá, es el movimiento en asa de cubo o en asa de balde, por decir así. Es el movimiento que tiene de arriba hacia abajo.
por compararlo de una con algo, ¿verdad? Pues no tiene mayor trascendencia eso. Otra función, la protección de órganos vitales. Dentro de otra de las funciones, pues tenemos la protección de órganos vitales. Como pues lo hemos hablado casi de forma indirecta, vemos que el tórax pues es el que alberga y protege órganos vitales como el corazón, los pulmones, los grandes vasos. La forma que tiene el diafragma tiene una forma de cúpula. Alguien lo describió una vez como forma de paracaídas, es magnífico y así es realmente. Él se aloja dentro de la cavidad torácica sin ser intratorácico, ¿verdad? O sea, su función es de separarlo. No vamos a decir que es intratorácico, pero sí, su forma de cúpula pues le da cierta protección secundaria también a la protección que dan las costillas o que da toda la pared torácica. Junto al diafragma pues le da protección a vísceras como el hígado, el estómago, el vaso y los riñones. Entonces es también otra de las funciones del tórax, la de protección, la de protección de órganos vitales, como lo podemos ver acá, órganos vitales. También tenemos aquí, y bueno, aquí podemos incluir hasta el páncreas, ¿verdad? Dentro de esos órganos. Perdón, ¿por qué no me cambió? Ahí está. Y la otra pues es la de conducción. El mediastino funciona como un conducto para las estructuras que atraviesan completamente el tórax. Ojo, menciono el mediastino porque es donde están alojados esos componentes, o sea, esas estructuras. Pero el mediastino está dentro del tórax, entonces por eso decimos que es una función del tórax, la de conducción. Funciona, dice, como un conducto para las estructuras que atraviesan completamente el tórax, de una región del cuerpo a otra, para las estructuras que conectan los órganos del tórax con otras regiones del cuerpo. Hagámoslo más fácil. ¿Qué estructuras van de lado a lado? Por ejemplo, tenemos el esófago, la faringe, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La laringofaringe se comunica con el esófago y pues lleva los alimentos hasta el estómago. Otra situación, otra estructura que está de paso, la tráquea. Otras estructuras que tienen paso y van hacia el encéfalo, por ejemplo, o hacia el cráneo. Tenemos las venas carótidas y también, pues, las arterias carótidas y las venas yugulares. Hablamos de la tráquea también. Son estructuras pues que utilizan de paso a el tórax. El esófago, el nervio vago, el nervio frénico, el conducto torácico, la tráquea, la arteria aorta, la vena cava, ¿verdad? Son estructuras pues que utilizan aquí sí es realmente así es. Estoy hablando del tórax, yo hablé afuera realmente, afuera del tórax, hablé como que estaba en la clase de cuello, me perdí. Realmente es la vena cava, las venas yugulares no, esas son del cuello, las venas cavas, la arteria, la aorta torácica, es la aorta torácica, esa es la que está dentro del tórax. Ahí me quiero recapitular. Les dije las arterias carótidas, no, es la arteria aorta torácica. La arteria aorta torácica es la ascendente, o podría ser la descendente también, el callado de la aorta. Esas son estructuras que están dentro del mediastino o que son el contener a estos órganos es la función de conducción que tiene el tórax. Sigamos. ¿Cuáles son los componentes que tiene el tórax? Hablamos de la pared torácica, que es realmente de lo que estamos hablando. Esta pues está constituida, como dice ahí, por elementos esqueléticos y elementos musculares. Ahí podemos ver los elementos esqueléticos como los huesos y los musculares como los músculos intercostales. Posteriormente vamos a tener 12 vértebras dorsales, ¿verdad? 12 vértebras dorsales con sus respectivos discos intervertebrales. Lateralmente vamos a tener los 24 pares de costillas, 12 a cada lado. Y además vamos a encontrar entre las costillas 3 capas de músculos planos que cruzan los espacios intercostales entre las costillas.
¿Cuál es la función de estos músculos? Mover las costillas, elevar las costillas para favorecer la respiración. De hecho, estos músculos son llamados músculos de la respiración. Anteriormente, ¿qué vamos a tener? En la pared torácica vamos a tener el esternón. Y el esternón tiene tres partes: el manubrio, el manubrio del esternón, el cuerpo del esternón y la apófisis sifoides, que es esta cosita que tenemos aquí. Eso es la apófisis sifoide, ¿verdad? Pregunta del examen, creo que del segundo examen que tuvimos hace poco. Ahí pues se les preguntó de la apéndice sifoides. Entonces, este es uno de los componentes del tórax, la pared torácica. Ya, es uno de los componentes, permítanme. Veamos las otras partes, los otros componentes del tórax. El opérculo torácico superior o la abertura superior del tórax. Aquí tenemos los límites. El límite posterior, o sea, la parte posterior, es la vértebra número 2, la vértebra número 1, T1, cuyo cuerpo pues está tirado más hacia adelante y hace que, por decir así, ahí dice protruir, o sea, lo hace más hacia adelante. Es una forma inclinada que tiene la vértebra a la entrada del opérculo, o sea, no es una entrada directa la que tiene, sino que es con cierta inclinación la entrada del opérculo torácico superior. Lateralmente, pues lógico, el primer par de costillas, ¿verdad? Y sus respectivos cartílagos costales. Y anteriormente, pues el borde superior del manubrio. El borde superior del manubrio, podríamos decirle escotadura yugular, pero ese es un punto específico. Entonces mejor decimos el borde superior del manubrio esternal. Las estructuras que pasan entre la cavidad torácica y el cuello a través del opérculo, pues la abertura, pues como decíamos, está tirada hacia adelante, está inclinada. Ahí la describe como de forma oblicua y tiene una forma arriñonada. Esas tres estructuras que encontramos ahí son las que hemos venido hablando, son las mismas que lo utilizan como de conducción, ¿verdad? El esófago, los nervios vago, frénico, ¿cómo se llama? Vasos sanguíneos, como en este caso, pues la vena cava superior, perdón, y algunos vasos que llegan o que confluyen para conformar las estructuras más grandes que encontramos en esa misma zona. Entonces, este es otro componente, el opérculo torácico superior. De igual forma, pues hablamos del opérculo torácico inferior. Este es el opérculo torácico inferior. Veamos sus límites. Posteriormente, pues si es el último, la 12ª vértebra torácica, cuyo cuerpo pues igual protruye anteriormente en la abertura. En el superior lo tiende a conformar de forma oblicua esa entrada debido a la protrusión del cuerpo de la vértebra número 1. Posteriormente, pues vamos a tener los pares de costillas 11, 11avo y 12avo. Esos son los límites posteriores del opérculo torácico superior. Ojo, tiene dos. Anterolateralmente por la unión de los cartílagos costales de las costillas 7 a la 10, que forman los arcos costales. Estos que estamos acá, estos son los arcos costales. Y es debido a la fusión, porque la última que tiene cartílago directo unido al esternón es la séptima vértebra, la séptima costilla. La 8, ¿cómo se llama? La 8, la 9, la 10, todos ellos pues se adosan a la séptima costilla y hacen una sola conexión. Entonces estas se fusionan y le dan pues la forma al arco costal. Ese es el límite lateral, anterolateral. Y el límite anterior es la articulación sifoesternal, no la apófisis, la apéndice sifoide, sino que la articulación sifoesternal. Cuando decimos la abertura torácica inferior está cerrada, se encuentra cerrada, es porque realmente hay una estructura que cierra
esa comunicación, y eso es pues el diafragma del que hablaremos en el siguiente. Las estructuras que pasan entre el tórax y el abdomen lo atraviesan o pasan posteriormente a este, o sea, el mismo diafragma es una zona de claustro prácticamente, no deja pasar nada de un lado hacia otro, y lo que deja pasar tiene que haber perforado al diafragma. ¿Qué es lo que pasa de un lado a otro? El esófago, la vena cava inferior y la arteria aorta, en este caso torácica abdominal. Como viene hacia abajo, decimos que es la arteria aorta torácica, la que perfora el diafragma, y cada uno de ellos pues tiene un agujero específico, que eso lo vamos a ver pues más adelante. Por ejemplo, aquí atrás, este que vemos aquí es el de la arteria, de la arteria aorta. Ya en este caso, viéndola aquí, sería la arteria aorta abdominal. Este que va un poquito más, aquí no estoy muy seguro porque está un poco mal ubicado, pero el que está más al centro es el del esófago, y el que va un poco más lateral es el de la vena cava inferior para ese sitio, ¿verdad? Sería el de la vena cava inferior. Permítanme. Hablemos pues del diafragma. El diafragma pues es una estructura musculotendinosa que, como ya venimos diciendo, pues es el que sella el opérculo torácico inferior. El diafragma pues tiende a ser una estructura con cúpulas que tiene pues, miren, me gustó la comparación de alguien que dijo que era como un paracaídas, así que así lo vamos a manejar. Tiende a tener una concavidad inferior y una convexidad superior, una convexidad torácica y una concavidad abdominal. Tiende a ser un poco más elevada la cúpula hacia el lado izquierdo. Hacia el lado izquierdo. Tiene dos cúpulas, una hacia el lado derecho y una hacia el lado izquierdo. Hacia el lado derecho es la más alta, en relación a la izquierda. Puede alcanzar incluso hasta la costilla número 5, o sea, es bien alta la cúpula. Estas son las cúpulas. A esto es que le llamamos las cúpulas del diafragma. Aquí pues estamos viendo una cúpula derecha, una cúpula derecha, una cúpula izquierda. ¿Cuál será la causa por la que el diafragma tiende a tener una cúpula derecha más alta que la izquierda? Pregunta al aire, así solo por ver quién me la puede contestar. El esófago, la vena cava inferior, estos atraviesan el diafragma. La aorta pasa posterior al diafragma. Ojo con esta situación. Esta situación siempre crea un poquito de controversia, porque se dice que el diafragma solo tiene dos agujeros y un paso, por decir así. Para fines didácticos, para la clase de anatomía del doctor Machado, vamos a manejar que hay 3 perforaciones en el diafragma. Una para el esófago, una para la vena cava inferior y otro para la arteria aorta abdominal o aorta torácica. Abdominal sería. Entonces, esas son los agujeros que encontramos en el diafragma. El que va más posterior y va adosado a la columna vertebral es el aórtico, es donde va la arteria aorta. Se dice que no es una perforación porque realmente lo que hace es un asa en la pared posterior de este agujero, por decir así, llamarlo así, es la columna vertebral. Entonces por eso se dice que no es un agujero o no es una perforación. Pero vuelvo a repetir, aquí sí lo vamos a manejar así. Luego tenemos el del esófago y el de la vena cava inferior, ¿verdad? De la vena cava inferior. Esas son las agujeros o las aberturas que puede presentar el diafragma. ¿Dónde se inserta periféricamente el diafragma? Uno, en la apófisis sifoides, o sea, en la parte anterior, en la apófisis sifoides del esternón, en los bordes costales de las paredes torácicas, en los extremos de las costillas 11 y 12,
los ligamentos que se extienden entre las estructuras de la pared abdominal y las vértebras de la región lumbar. O sea, todos estos son puntos de inserción del diafragma en la apófisis sifoides del esternón. Esa es la fijación pues más anterior. Aquí podemos verla, esta, ¿ves? Es la fijación más anterior que tiene el diafragma. En los bordes costales de la pared torácica, o sea, donde acordémonos que el diafragma está dentro del tórax prácticamente, y tiene ciertas elevaciones, pues entonces, al estar pues dentro, los rebordes costales le crean también o forman parte de una de las inserciones del diafragma. Los extremos de las costillas 11 y 12, las últimas costillas, si se fijan, aquí están las últimas y él está adosado, ha forrado esas vértebras, esas costillas, perdón. También los ligamentos que se extienden entre las estructuras de la pared abdominal posterior. Atrás tenemos unos ligamentos que, permítanme, quiero ver, pues conforman los pilares. Así se llama eso, son los pilares, pero de esto me están dando problemas. A ver, aquí. Quiero ver si se ven bien. Bueno, estos son los pilares. Estos son los pilares del diafragma. Hay unos más bajos que otros. Esta es con lo que se inserta él a la pared posterior bueno, que se inserta a la pared posterior del abdomen. Ahí es donde se inserta el diafragma y es donde le da el paso a la arteria aorta. Pero quiero ver qué es lo otro que dice allá. Los ligamentos, eso es lo que tenía que ver, los ligamentos. Aquí se encuentran unos ligamentos, los ligamentos del psoas y los ligamentos del cuadrado. Entonces estos músculos tienen unos ligamentos que les sirven para afianzarse a los pilares del diafragma. Ahí ellos se insertan en esas estructuras musculares. Ahí casi no hay tendón, son musculares. Entonces ahí se inserta el diafragma. Sigamos. No, esta es la que habíamos visto, donde se inserta. Vamos a hablar un poco del mediastino, pero no es tanta la obligación de entenderlo en esta, sino que conocerlo. Eso es lo que quiero, que lo conozcan. Aunque más de alguna preguntita pueda que salga. Pueda que salga. Vamos a ver, esperen. Yo estoy teniendo problemas técnicos. Como otro de los componentes pues del tórax tenemos al mediastino, que si bien es cierto no hablaremos de él en específico, pero sí me interesa que conozcan los límites y en sí lo que conlleva o lo que representa el mediastino como uno de los componentes principales al interior del tórax. Tenemos porque el mediastino es esta estructura que está acá. Digamos que aquí se le ha retirado el pulmón para que podamos ver lo que es el mediastino visto desde una área, desde un ángulo lateral. Tenemos sus límites. El límite superior, el opérculo torácico superior. Este es el límite superior. El límite inferior, el opérculo torácico inferior. El límite anterior es el cuerpo del esternón, esto que vemos acá. Y el límite posterior, las vértebras dorsales, es esto de acá. Entonces, ese es el mediastino. Pero a la vez, a su vez, el mediastino se subdivide en mediastino inferior y mediastino superior. Inferior y superior. ¿Quién nos hace esa delimitación? Una línea imaginaria que tiramos, que no es que tiramos, una línea imaginaria que va desde el ángulo de Lewis o desde el ángulo esternal o desde la articulación manubrio-esternal en línea recta hacia el disco intervertebral entre L4 y L5. A eso se le llama el nivel L4, L5.
este nivel nos ayuda a subdividir el mediastino en superior e inferior. Entonces esta es una línea imaginaria. Y el inferior a la vez se subdivide en anterior, el que está entre el pericardio y el esternón, entre el pericardio y el cuerpo del esternón, es el mediastino anterior. El pericardio en sí, teniendo como contenido el corazón, ese es el mediastino medio. Y entre el pericardio posterior y las vértebras dorsales, estas vértebras dorsales, ese es el mediastino posterior. Es una distribución, pues, más que todo con fines didácticos. Por eso es que se hace así. Se hace con fines didácticos para identificar los espacios que conlleva cada uno de los espacios mediastínicos, sus componentes, aunque el principal es el del pericardio, pero el mediastino superior pues también tiene mucha importancia, porque ahí vemos, por ejemplo, el final de la vena cava superior, el inicio de la arteria aorta ascendente, el callado de la aorta y el inicio de la arteria aorta descendente encontramos en esta zona. Sigamos. Ahora bien, otro de los componentes son las cavidades pleurales. Estas son las cavidades pleurales. Aquí no tenemos pulmón, solo tenemos las cúpulas diafragmáticas. La cúpula derecha siempre un poquito más elevada. Estas son las cúpulas diafragmáticas o las cúpulas del diafragma. Y en la cavidad propiamente pues no hay ninguna estructura, o sea, porque lo que está ahí son los pulmones. Y en este momento pues los pulmones han sido retirados. Esto pues cabal es para que sea con fines didácticos. Esa es la idea de esto, ¿verdad? Que nos dé una aproximación de las estructuras para que comprendamos mejor que cómo está subdividido, pues, ¿verdad? Cómo están las cavidades. Sigamos. Las cavidades pleurales están situadas a ambos lados del mediastino. Cada cavidad está completamente cubierta por una membrana mesotelial llamada pleura. Es un mesotelio llamado pleura. Cada pulmón pues permanece conectado al mediastino por un pedículo formado por la vía aérea, los vasos pulmonares, el tejido linfático y los nervios. O sea, es lo que conocemos como el paquete vasculonervioso. Ahí va la vena pulmonar, la arteria pulmonar, los nervios vagos acompañantes y por supuesto los bronquios principales. De las pleuras podemos decir que hay dos. Hay una pleura parietal, aquí las podemos ver. Hay una pleura parietal que es la que está adosada al hueso, a la pared torácica propiamente. Esa es la pleura parietal. Y tenemos otra pleura que esta está en contacto directo con el pulmón o con el parénquima pulmonar. A esta se le llama pleura visceral. Entre ambas queda un espacio virtual, le vamos a decir virtual, porque es un espacio que realmente no se ve, pero ahí está. Y es evidente cuando se llena de sangre, cuando se llena de líquidos o cuando se llena de aire, porque puede darse el caso que este espacio pleural pues se llegue a tener alguna lesión, y esas lesiones pues ahí llegan a drenar y ahí pues se dan los problemas. Entonces tenemos el espacio pleural y los recesos costodiafragmáticos. Son estos que están aquí abajo. Yo creo que en otra lo vamos a ver. Los recesos costodiafragmático y costomediastínico. Son unos espacios que quedan entre las cúpulas, digamos, del diafragma y los pulmones. Ahora, sabiendo que no tienen contacto para nada, porque tenemos las pleuras. Vamos a ver, sigamos. Yo creo que en esta otra se ve. Vamos a ver. Cabal, aquí. Esto que encontramos acá, esto es el mediastino. Aquí podemos ver cómo dentro del mediastino está contenido la tráquea y el bronquio principal. Aquí ya se ha quitado el pulmón, parte del pulmón, para que veamos cómo penetra el bronquio principal al interior del parénquima pulmonar.
Estos espacios que quedan acá, este es un espacio que está entre las pleuras. Esos son los recesos. Ese es el receso costodiafragmático, y aquí tenemos otro que es el receso costomediastínico. Estos tienen bastante importancia, por ejemplo, en los derrames pulmonares, derrames pleurales, lesiones de la pleura, en patologías, en neoplasias. Ahí tiene importancia estos recesos. Son espacios que quedan entre el parénquima pulmonar y, digamos, la cúpula del diafragma. Aquí podemos ver las pleuras, como la estábamos hablando ya. Esta es la pleura parietal, la que tiene contacto directo con los músculos y los huesos, y la pleura visceral, que va adosada al pulmón. Esta pleura visceral penetra aún las mismas fisuras que son las que hacen que se dividan los pulmones. En este caso, la fisura horizontal y la fisura oblicua, estas pues dividen al pulmón en tres lóbulos: lóbulo superior, medio e inferior. En la otra, la horizontal, en el izquierdo, hace que divide al pulmón en superior e inferior. Pregunta de investigación: ¿por qué el pulmón derecho tiene tres lóbulos y por qué el pulmón izquierdo solo tiene dos lóbulos? A ver, ¿qué me contestan? ¿Qué más? Bueno, sí, sigamos. ¿Cuáles son las relaciones que tiene la pared torácica? Tiene relaciones con el cuello, tiene relaciones con el miembro superior. Con el cuello, pues ya hablamos ampliamente, que es la comunicación a través del opérculo torácico superior. La cavidad pleural se extiende más o menos 2 a 3 centímetros por encima de la primera costilla. Ojo, esto ya hace que la misma cavidad pleural tienda a considerarse como parte del cuello, porque ya está en la base del cuello. Pero no es así, ya sabemos, ¿verdad? Son estructuras intratorácicas. Entre estas prolongaciones pleurales discurren importantes estructuras viscerales entre el cuello y el mediastino superior. Ya lo hablamos también. El miembro superior, la entrada a cada lado del miembro superior a través del opérculo torácico superior, se le llama la encrucijada axilar. Es una zona que es delimitada pues por el miembro superior y por supuesto por las estructuras circundantes en la zona digamos superior del hombro. La encrucijada axilar está constituida por el margen superior de la escápula posteriormente, la clavícula anteriormente y el margen lateral de la costilla, de la primera costilla medialmente. ¿De qué estamos hablando? Esto es lo que estamos hablando de la encrucijada axilar. Permítame, sí, de la encrucijada axilar. Es esta que vemos acá. Anteriormente la clavícula, posteriormente la escápula y bordeándolo de forma medial la primera costilla, la más atípica de todas prácticamente. Entonces estas estructuras serían los vasos sanguíneos que encontramos en la encrucijada axilar. Aquí podemos ver la arteria subclavia a ambos lados, la arteria subclavia, o los troncos arteriales brachiocefálicos que vienen a dar origen a la vena cava inferior. También encontramos ramas del plexo braquial, encontramos en esta zona, o sea, son puntos importantes. Encontramos las ramas del plexo braquial y principalmente a través de pues hay diferentes estructuras hablando. En el abdomen es otra relación que tiene con el abdomen. ¿Cómo se relaciona? A través del diafragma. Esa es su relación que tiene a través del diafragma, donde encontramos pues hasta las estructuras que de una
¿cómo les puedo decir? De una u otra forma, pues lo atraviesan para poder llegar hacia la zona donde se dirige las estructuras que perforan el diafragma. Me oí medio redundante. Lo que quiero decir es que estas aberturas son únicas porque llevan el sentido de las estructuras que van de paso. En este caso, la vena cava superior, esta no va de paso, esta viene de regreso. La arteria aorta, sí, esa va de paso. Y el esófago también, porque abajo tiene su conexión, que es con el hígado. ¿Alguna pregunta ahorita? Espero que no. ahí me la contesto. No, permítanme. Quiero ver cómo llevo la clase para no hacerla tan larga. Vamos a ver. Bueno, esta es otra de las relaciones, ¿verdad?, que tiene. Bueno, sí es importante saber a qué nivel se encuentran los hiatos, ¿verdad? Estos así se llaman las estructuras, los agujeros o las aberturas, las perforaciones que tiene el diafragma en relación con las estructuras que lo perforan. Por ejemplo, la perforación o el hiato de la vena cava está a nivel de T8. Ese es el nivel donde se encuentra. A nivel de T8 tenemos la abertura o el hiato de la vena cava. El hiato del esófago, que es este que vemos acá, el hiato del esófago está a nivel de T10. Es a nivel de T10, o sea, ya casi al final. Y el hiato aórtico, de la arteria aorta, esto lo encontramos a nivel de T12. Entonces, esos datos sí son importantes. El hiato de la vena cava, T8. El hiato del esófago, T10. Y el hiato de la arteria aorta es T12, perdón. No entendí el número romano. T12. Apréndanselos. Luego tenemos otra relación pues con la mama. ¿Verdad? Tiene relación pues con la mama. El tórax. Las mamas pues están compuestas de glándulas secretoras, fase superficial y la piel suprayacente. Y se encuentran pues en la región pectoral a cada lado de la pared torácica anterior. O sea, es una relación directa con el tórax, las mamas. Por ende, muchas de las siembras o muchas de las situaciones relacionadas con la mama pueden afectar al pulmón por relación de continuidad o de contigüidad, mejor dicho. Entonces son estructuras que tienen relación con el tórax. Yo creo que me voy a quedar hasta aquí con esta clase. Tengo 1:03. Vamos a quedarnos hasta acá y luego continuaremos con el resto de la clase. Es poco realmente, no son tan extensas estas clases, así que nos vamos a quedar hasta acá en este momento. Cualquier duda pues ahí la aclaramos. El día de mañana pues tenemos jornada de exposiciones y ahí pues podemos solventar cualquier duda que exista. Descansen, cuídense mucho, y bueno, estamos pendientes con respecto a cómo vamos a trabajar las actividades de las que hablaba, o sea, de los parciales. Como les digo, yo tengo la intención de que sean ya presenciales para que no tengamos esa dificultad de que muy poquito tiempo y bueno, muchas cosas que alguien me decía, debería de dar 2 minutos por pregunta. Yo les digo que realmente si en 1 minuto no saben la respuesta, en 2 no lo van a saber tampoco. Si no la sabe a la primera, difícilmente lo va a saber de segunda intención. Se prestan a la copia y realmente se siente que no hay una preparación igual para un examen virtual que para un examen presencial. Eso pues lo estamos evaluando entre algunos docentes y yo estoy muy preocupado porque realmente el estudiante pues como que
lo ve muy fácil, lo ve muy fácil de burlar, y no es así la cosa, ¿verdad? No es así. Eh, Van para situaciones más grandes ustedes como estudiantes ya de medicina, y no podemos darnos el lujo de enviar un producto mediocre a niveles más altos. Y no es culpa de ustedes, es culpa de lo que ha pasado. La pandemia nos vino a afectar grandemente. Y eso, pues quieras o no, les va a afectar en toda su carrera. Así es que queremos retomar realmente lo presencial lo más pronto posible. De mi parte sí, de mi parte, no sé los demás docentes, pero de mi parte sí. Y yo me he comprometido a estar con ustedes las horas necesarias. Gracias a Dios yo tengo bastante flexibilidad con mi tiempo. Tengo mis días difíciles de trabajo, mis días donde sí yo no los puedo tocar, porque son los días más complicados de mi trabajo, que son los martes y los viernes. Son los más difíciles en mi clínica. Y a nivel privado, pues no tengo un horario. Más que todo yo veo los pacientes durante la mañana, me sale mejor. La mayor parte de médicos privados la mayor parte de médicos que tienen sus clínicas y trabajan privado, lo trabajan todo en la tarde. Yo no, yo tengo la ventaja de poderlo ver todo en la mañana, y eso pues me deja libre, me da libertad para otras actividades. Así es que no es que paso de choto, no se preocupen, no crean eso. Quedémonos así, jóvenes, y seguimos pendientes. Pasen muy buenas noches, porque yo estoy terminando noche ahorita. Son las 23:30 tengo yo ahorita, o sea, las 11 de la noche, ya casi las 12 de la noche. Ya voy a subir ahorita ¿cómo se llama? Voy a poner la invitación Zoom, y voy a poner la asistencia para el día de mañana. Cuídense, pasen buenas noches, salud.